Crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Gobierno norteamericano de Donald Trump habría cancelado visas de altos funcionarios del presidente Gustavo Petro. Estados Unidos llama a su máximo diplomático en Colombia. Consultas urgentes. Presidente Petro responde llamando al embajador de Colombia en Estados Unidos. Drogadicto, matón y narcoterrorista. Graves acusaciones de congresista de Estados Unidos contra el presidente Petro. Gobierno colombiano responde a congresista Jiménez. Dice que no se arrodilla, no se asusta y no se deja presionar. Renuncia la canciller Laura Sarabia en medio de tensión diplomática. Presidente Petro le acepta renuncia y dice que espera que hoy sea una mejor mujer. Renuncia embajador de Colombia en Brasil. Disturbios en la Universidad Nacional. Miles de capitalinos afectados. Estalló una nueva crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro. Esta vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas al embajador encargado en Colombia, John McNamara. La justificación de la decisión fue por, abro comillas, declaraciones infundadas y reprochables provenientes de los más altos niveles del gobierno de Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a consultas a John T. McNamara, su encargado de negocios en Bogotá, tras identificar declaraciones infundadas y irreprensibles desde altos niveles del gobierno colombiano. Llamamos a nuestro encargado de negocios interino de Bogotá para consultas urgentes tras las declaraciones infundadas y irreprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano. Nuestra nación está comprometida con la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y con el pueblo colombiano. Aunque el comunicado no precisó los comentarios cuestionados, la acción se da en un contexto de tensiones recurrentes tras noticias sobre audios que involucran acusaciones graves contra el gobierno de Gustavo Petro. No obstante, Estados Unidos reiteró que mantiene a Colombia como un socio estratégico esencial por su cooperación en seguridad regional y comercio. Por ahora, la Embajada de Estados Unidos en Colombia limita sus funciones mientras gestiona el regreso de su representante. La llamada a consultas también pone en riesgo la agenda diplomática y la pone en pausa también principalmente con proyectos enfocados en el medio ambiente, la migración y el narcotráfico. En medio de la tensión política con Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro también llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. Tras el llamado a consultas del encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, el presidente anunció que llamó a consultas al embajador en Washington, Daniel García Peña, para informar del avance de la agenda bilateral. Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, llama a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos. Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agencia bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno. La Cancillería, por su parte, informó que mantienen el diálogo con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos van mucho más allá de los gobiernos, tienen que ver con una relación entre las sociedades, una relación en la que participan de manera activa los congresos y, por supuesto, diversos sectores de la sociedad civil interesados en varias de los frentes que componen esa relación. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que la convocatoria de McNamara responde a declaraciones infundadas emitidas por altos niveles del gobierno colombiano. Los gremios le piden moderación al presidente Gustavo Petro para mantener una relación estratégica y constructiva con Estados Unidos. La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos desató la reacción de los gremios que hicieron un llamado al gobierno para manejar el tema con prudencia. Consideran que un tema diplomático no se debe manejar por redes. Estados Unidos es el principal socio comercial del país. La diplomacia por excelencia es prudencia y creo que en este momento ello se requiere. Igualmente, no se puede hacer diplomacia por las redes sociales. Creo que hay que utilizar los canales diplomáticos. Para FENALCO, las relaciones con Estados Unidos están en su nivel más bajo. Es una seña de cómo han caído debajo las relaciones no solamente con Estados Unidos, con España, igualmente con Francia, con los países vecinos. 3 cancilleres en menos de 3 años es la señal de una cancillería, de una diplomacia sin brújula. Se espera que la situación no afecte las relaciones comerciales. Mientras el gobierno Petro defiende la solidez de su política exterior, varios ex cancilleres han salido a criticar el manejo de las relaciones con Estados Unidos.
La tensión entre Colombia y Estados Unidos sigue escalando y voces expertas en política exterior han prendido las alarmas por lo que consideran una crisis diplomática. Hay ya una fractura que ya se está venciendo esa relación. Eso es lo que ha querido el presidente Petro desde el primer día, deteriorar la relación estratégica histórica que tenemos con Estados Unidos. Luis Gilberto Murillo también alzó la voz sobre cómo se viene manejando la política exterior y aseguró que no se improvisa. La política exterior no se improvisa. Gobernar bien es continuar con medidas que benefician al país y sostener una visión de largo plazo. Las advertencias de los ex cancilleres coinciden en una misma alerta: la necesidad de cuidar canales diplomáticos, mantener la institucionalidad y evitar tensiones políticas que se conviertan en crisis. Los ministros del gabinete cerraron filas frente a la crisis diplomática que estalló hoy entre Colombia y Estados Unidos y respaldaron al presidente Gustavo Petro. Las recientes declaraciones del congresista republicano Carlos Jiménez en contra del presidente Gustavo Petro desataron una ola de reacciones en el escenario político colombiano. El ministro Antonio Sanguino fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que lo dicho por Jiménez es una afrenta inaceptable. Que un congresista cubano-estadounidense agreda verbalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, es una inaceptable afrenta a nuestra nación y soberanía. Además, recordó que el congresista junto a Mario Díaz Balart fueron mencionados de promover una supuesta conspiración, y en un tono similar también se pronunció Armando Benedetti. Para un latino no hay peor ataque que el de otro latino que cree que su raza es superior por tener ciudadanía estadounidense cuando ni su papá ni su abuelo la tenían. Este señor no respeta ideologías diferentes a la de su ultraderecha. Ambas reacciones se dan en un contexto de máxima tensión política entre Colombia y Estados Unidos, marcado por la llamada a consulta de los embajadores. En medio de la aguda crisis internacional, la canciller Laura Sarabia renunció al cargo. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, renunció, al parecer por discrepancias profundas con la Casa de Nariño sobre el contrato para la expedición de pasaportes. El enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro y nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade, sobre este tema al parecer fue el detonante de la salida. En su misiva dirigida a Petro, Sarabia señaló: en los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que con todo el afecto y el respeto que le tengo ya no me es posible ejecutar. La politóloga de 31 años fue clave en la campaña de Petro 2022. Desde el 2025 ocupaba el cargo en la Cancillería y lo asumió el 29 de enero. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de la canciller Laura Sarabia y públicamente le dejó un mensaje en el que manifestó, entre otras cosas, lo siguiente, abro comillas: espero que hoy sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció, cierro comillas. Luego de que Laura Sarabia presentara su renuncia, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje en redes sociales en el que le deseó suerte y reconoció su papel durante la campaña electoral, destacando su disciplina, inteligencia y capacidad de organización. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar. La salida de Sarabia marca la tercera renuncia en menos de un año en el Ministerio de Relaciones Exteriores y evidencia una fractura en el círculo más cercano del presidente, pues ella no solo fue una figura clave en la campaña electoral, sino también una de las funcionarias más cercanas desde el inicio del gobierno. Aún no se conoce quién será su reemplazo y Sarabia continuará en el cargo hasta que se nombra al nuevo canciller. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también reaccionó a la renuncia de la canciller Laura Sarabia y lanzó nuevas críticas al gobierno Petro. Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a la polémica renuncia de la canciller Laura Sarabia y cuestionó la inestabilidad que hoy enfrenta el presidente con funcionarios del alto gobierno. Todos ellos han sido cómplices del desastre y ahorita posan de dignos. Se va demostrando que entre ellos mismos están reventados por dentro. Nunca lograron consolidar un equipo, no hay sino mentiras, engaños, como lo han hecho con todo el país. Las declaraciones se dieron al concluir la entrega de una cancha sintética renovada en la Comuna 9, Buenos Aires de Medellín. En medio de una conferencia internacional en España se presentó un cruce de palabras entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Durante la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo en Sevilla, el presidente Gustavo Petro y su homólogo francés Emmanuel Macron protagonizaron un intercambio de opiniones políticas frente a delegados internacionales. Y entonces es más fácil ganar los votos con una mentira y un fetiche.
diciendo que se va a vivir mejor en esos países y los que no tienen el mismo color de piel, ni de lengua, ni de religión, se expulsan de la manera más rápida posible. Macron respondió con contundencia y le exigió respeto. Bueno, yo sé que el paradigma clave de su política yo lo conozco, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur, y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, porque simplemente viene del sur. Y yo exijo el mismo tipo de respeto. Petro, por su parte, en su cuenta de X, calificó el hecho como el mejor debate que ha podido desatar en foros internacionales. Pienso que este es el mejor debate que he podido desatar en foros internacionales. Sucedió por fuera de la puesta en escenas. Para mí algo muy eurocéntrico. Macron es mi amigo, se portó bien, lo descoloqué un poco. Es el debate del mundo. El embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, presentó hoy su renuncia irrevocable a partir del 31 de julio. A menos de 24 horas de haber aceptado la renuncia de la canciller Laura Sarabia, el gobierno recibió otra noticia relevante. Guillermo Rivera Flores, embajador de Colombia en Brasil, presentó su renuncia irrevocable. Me permito presentar ante ustedes mi renuncia irrevocable a mi cargo como embajador de la República de Colombia ante la República Federativa de Brasil a partir del 31 de julio de 2025. En su carta dirigida al presidente y a la canciller, Rivera destacó que durante sus 28 meses de misión logró consolidar una relación estratégica con Brasil en ámbitos como la política, la economía, cultura, seguridad y medio ambiente. Regreso a Colombia con la satisfacción de haber sido partícipe de múltiples tareas para fortalecer la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La decisión se suma a un remesón diplomático y político que vive el gobierno por cuenta de la renuncia de Laura Sarabia. El Tribunal de Bogotá ordenó la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de los sobornos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tras una solicitud de la Fiscalía, el Tribunal de Bogotá ordenó la captura del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, investigado por presunta corrupción. A dádivas de 3.000 para NAME y 1.000 para Calle, en efectivo, cuyas entregas se realizaron al primero por parte de Sandra Liliana Ortiz Nova, en aquel entonces consejera presidencial para las regiones, y al segundo se entregaría Olmedo López. El principal elemento material probatorio aportado por la titular de la acción penal para soportar la diferencia de autoría o participación de la CA implicada en este delito la constituye el interrogatorio practicado el 6 de junio de 2024 a Olmedo Jesús López Martínez. Carlos Ramón González es investigado por la Fiscalía por ordenar los sobornos para los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para supuestamente aprobar las reformas del gobierno Petro. La orden de detención se dio luego de que el tribunal impusiera una medida de aseguramiento contra González. El abogado Alex Bernot fue capturado en el aeropuerto El Dorado por la policía de Bogotá cuando regresaba de Europa. Bernot está implicado en el famoso caso Hyundai. El abogado Alexander Bernot tendrá que pagar una condena de 6 años de cárcel tras ser detenido en las últimas horas. Bernot fue condenado por intentar sobornar a un testigo que iba a declarar en el escándalo por la distribución de vehículos Hyundai en Colombia, que involucra al poderoso empresario Carlos Matos, también condenado por este caso. Pese a la sentencia, Bernot estaba fuera del país, por lo que su arribo a Colombia fue detenido. Precisamente, mañana la Corte Suprema de Justicia hará lectura de un fallo en la que deja en firme la sentencia al abogado Bernot por el delito de soborno. Las autoridades colombianas confirmaron que el coronel Carlos Feria, involucrado en el escándalo de las chuzadas y el polígrafo de la niñera de la canciller Laura Sarabia, regresó a Colombia luego de ser expulsado de Estados Unidos. El coronel Carlos Feria llegó a Colombia tras ser expulsado de los Estados Unidos, así lo confirmaron desde el Congreso de ese país. El coronel Carlos Feria ya está de regreso en Colombia como debe ser. Aquí en Estados Unidos no damos refugio a los que huyen de la justicia ni a operadores corruptos disfrazados de diplomáticos. No merece credenciales, no merece inmunidad. Ahora le toca responder ante los tribunales de su país. La justicia debe imponerse. Y es que el oficial es investigado por presuntamente hacer parte del grupo de uniformados que le practicaron la prueba del polígrafo a Marelvis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia, en instalaciones de la Casa de Nariño.
Dicho expediente habría sido uno de los argumentos para la expulsión del oficial desde los Estados Unidos. Hoy el senador Miguel Uribe fue sometido a una nueva cirugía en la Fundación Santa Fe en Bogotá. A las 12 del mediodía, tras casi 4 horas y media de la intervención realizada a Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona, a través de su red social Instagram, aseguró que el precandidato presidencial está estable y ya salió de la intervención. Miguel salió bien y está estable. Infinitas gracias a todos por sus oraciones y buena energía. Sin embargo, en las últimas horas, la Fundación Santa Fe dio a conocer el comunicado número 14 sobre el estado de salud de Miguel Uribe. Presenta estabilidad en sus condiciones hemodinámicas con soporte ventilatorio mecánico permanente, bajo sedación y relajación neuromuscular, según lo indicado por su condición clínica. De acuerdo con el informe médico, su condición permanece en estado grave y el pronóstico neurológico continúa siendo reservado. En los últimos días, incluyendo el día de hoy, el paciente ha requerido procedimientos programados que han permitido dar continuidad a sus necesidades terapéuticas, con resultados que han favorecido su estabilidad y evolución. La institución médica reiteró que cualquier información futura sobre la evolución de Uribe será proporcionada únicamente cuando se presenten cambios clínicos significativos. La Superintendencia de Salud reportó un aumento de más de $1 billón en los pagos a las EPS intervenidas. La Superintendencia de Salud reportó que las 9 EPS bajo intervención aumentaron sus pagos a hospitales públicos en un 25,01%, es decir, más de $1 billón adicionales respecto al mismo periodo del 2024. La nueva EPS es el principal motor de este crecimiento, con un aumento del 46,3% en sus pagos a la red pública, pasando de 1,6 billones de pesos en el periodo enero-mayo de 2024 a 2,34 billones de pesos en el mismo periodo 2025. Este mayor flujo de recursos ha beneficiado a importantes hospitales departamentales como el Universitario de Santander, el San Rafael de Tunja y el Erasmo Meos de Cúcuta, que han visto aumentos en sus pagos de hasta el 105%. El Superintendente Nacional de Salud se pronunció al respecto. Este es el resultado, por supuesto, de un sistema de salud que por más de 30 años se enfocó en curar y no invertir en la promoción y prevención. Asimismo, se mantiene la indicación a EPS intervenidas de invertir en salud los ahorros que se obtengan de la compra directa y conjunta de los medicamentos y de hacer seguimiento especial a pacientes con condiciones de salud crónica. Ningún paciente en Colombia con condición especial de salud debe estar sin su medicamento. Un paso importante para fortalecer la atención en salud del país. Regiones. En Pueblo Rico, Risaralda, las autoridades registraron la masacre número 34 ocurrida en el país. Un grupo de hombres armados llegó hasta un establecimiento en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, y disparó contra varias de las personas que estaban allí departiendo. Entre las 3 víctimas se encuentra una mujer. El hecho se habría registrado al interior de un establecimiento abierto al público, residencia de paso hostal. La hipótesis principal es que los atacantes querían agredir a Rubén Darío Inestrosa y Luis Felipe Córdoba por problemas personales. Las demás víctimas y lesionados fueron daños colaterales ocasionados por parte de los agresores. Aunque las autoridades manejan la versión de una posible riña, no se descarta la acción del ELN en esta masacre, más aún cuando en la zona hay una alerta de la Defensoría del Pueblo. Preliminarmente se aduce que los victimarios son 2 personas que utilizaron pistolas 9 milímetros. La Policía Judicial ha recolectado 22 elementos materiales probatorios y evidencia física de origen balístico entre vainillas y proyectiles. Igualmente, se han tomado 6 entrevistas judiciales a personas que se encontraban en este establecimiento comercial. Las autoridades tratan de establecer si este hecho de sangre tiene algún tipo de relación con el asesinato hace menos de 15 días de un firmante de paz en esa zona. En Pueblo Rico, Risaralda, Hans Amprea, Noticentro 1. Las torrenciales lluvias en Villavicencio ya dejan un saldo de una persona fallecida y 5.000 damnificados. No, hermano, esto no... Las lluvias no dan tregua en el departamento del Meta. Una persona fallecida, miles de afectados y una crisis sin precedentes golpean al departamento. En Villavicencio, epicentro de la crisis, las fuertes lluvias ya cobraron una vida a causa de un derrumbe, mientras el desbordamiento del río Guayuriba y otros afluentes dejan más de 1.250 familias afectadas que ven sus viviendas y vehículos inservibles. Hay más de 24 puntos de inundación. El acueducto cumple un mes fuera de servicio por la emergencia y mantiene a 400.000 habitantes sin agua potable. Pérdida total.
En el Alto Ariari, campesinos desesperados ven sus cultivos sumergidos por la fuerza del río. En medio del caos, la Fuerza Aeroespacial logró rescatar a 15 personas atrapadas por la inundación, mientras la Unidad de Gestión del Riesgo activó todas sus alarmas. En el Bichada y en el Meta, la UNGRD ha estado cumpliendo su función como coordinadora del sistema y ha estado acompañando a los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo. La crisis desborda la capacidad local y se requiere apoyo inmediato para reconstruir el departamento. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una recusación contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presunta falta de imparcialidad y persecución política. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recusó formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Su argumento está basado en una supuesta persecución política y falta de imparcialidad. Todo ocurrió tras una declaración en la que afirmó en una rueda de prensa en Medellín una imputación en contra del mandatario. En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador de Antioquia tiene fuero. Ese fuero es de fiscal general. Es una investigación que yo adelantaría, que adelanto por delegación a través de los fiscales delegados ante la Corte. Efectivamente, una fiscalía, creo usted se refiere a esa investigación, que es una investigación que adelanta una fiscal delegada ante la Corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación. Ya se formuló imputación. Esta afirmación, que no es ninguna ligereza o presunto error, se constituye en una declaración sesgada que influye en las decisiones de los subalternos de la fiscal. Genera incertidumbre jurídica, especulaciones y zozobra en la opinión pública. Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia. Señaló al presidente Gustavo Petro como el responsable de quererle quitar su libertad. Noticia en desarrollo. Una nueva jornada de disturbios se registró entre la tarde y noche de este jueves en la intersección de la carrera 30 con calle 45, generando un grave colapso en la movilidad de miles de ciudadanos. Grupos de encapuchados bloquearon el paso vehicular, obligando a las autoridades a desplegar la unidad de diálogo y mantenimiento del orden público, con el fin de controlar la situación y restablecer el orden. La estación Universidad Nacional del Transmilenio fue cerrada temporalmente, lo que ha agravado el caos en el transporte. Miles de personas se han visto afectadas en su regreso a casa. En Valdivia, Antioquia, 200 familias fueron desplazadas por un nuevo enfrentamiento entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Un nuevo enfrentamiento en zona rural de Remedios en Antioquia deja cerca de 200 familias desplazadas. Según la denuncia, el Clan del Golfo tiene bajo el terror a decenas de familias en las veredas Caño Tigre, Dos Quebradas, Campo Bijao y Ojos Claros. Autoridades confirmaron que el ejército hace presencia en la zona. La fuerza pública ya llegó. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con la alcaldía, con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, precisamente para atender estas comunidades que están en este momento confinadas, para poder llegar a ellos con abastecimiento, pero ya nuestro ejército se encuentra en la zona. Inclusive hablé con el comandante de la 7ª División hace un momento y me dice que hay fuertes combates en este momento entre el ejército que llegó a la zona a llevar tranquilidad, a llevar seguridad, a que las gentes se puedan movilizar libremente, y hay un enfrentamiento con integrantes del Clan del Golfo. Las comunidades piden que se garantice su retorno a las viviendas. Hay preocupación por el futuro de la zona franca de Palma Seca. Aún no se elige a su operador y está en riesgo su estatus. Hay preocupación en el Valle del Cauca por los múltiples retrasos presentados en el proceso de licitación para la escogencia de un nuevo operador para la administración de la zona franca pública de Palmira, Palma Seca. Incluso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo advirtió que de no lograrse la adjudicación del nuevo contrato, podría perderse el régimen franco. Esto no solo significaría el desmonte de una plataforma clave para la industria y el comercio exterior en el suroccidente del país, sino que comprometería seriamente la competitividad nacional, frenaría la atracción de inversión extranjera y afectaría de manera irreversible el desarrollo económico del Valle del Cauca. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, han sido publicados 5 procesos de selección para la escogencia del operador. Sin embargo, ello no ha traído resultado. La zona franca de Palma Seca es uno de los principales motores de la economía vallecaucana, donde se generan alrededor de 7.000 empleos y además se encuentran instaladas 30 empresas, las cuales movilizan exportaciones por más de 42.000 millones de pesos. Desde Cali, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. Económicas.
En medio de la disputa entre Ecopetrol y la DIAN por el pago de 9,4 billones de pesos por concepto de la importación de combustibles, la estatal petrolera ofreció pagar 1,7 billones de pesos. El comunicado de la empresa reportado a la Superintendencia Financiera ratifica la disputa de la petrolera con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que busca 9,4 billones por concepto de IVA por la importación de gasolina y diésel. Ecopetrol en una evaluación sostuvo que efectuará un pago por 1,7 billones de pesos del monto correspondiente a la nacionalización de combustible más intereses. De esta manera se mantiene el proceso de continuidad de corrección que adelantan ambas partes. El Consejo Colombiano de Seguridad anunció la implementación de normas para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores en Colombia. En el segundo día del Congreso realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad, se anunciaron las nuevas normativas que tienen que aplicar las empresas para garantizar la seguridad laboral de sus trabajadores. Temas de señalización y avisos de prevención son parte de las medidas. Para que las empresas empiecen a aplicar esa normativa que finalmente lo que hace es ayudarnos al propósito de salvar vidas. Y el ejemplo más típico es en el caso de una ocasión de emergencia, donde yo, si no veo una señal de seguridad rápidamente y que aplique eso que trae la norma en cuanto al pictograma, el símbolo, la flecha que me lleva a evacuar, pues estoy perdiendo tiempo y puedo perder literalmente la vida si no veo la señal. También se cuenta con un registro único de contratistas que establece un control de calidad para las empresas. Promover el desarrollo integral de la gestión en seguridad, salud y ambiente de las compañías contratistas que desarrollan cierto nivel de, digamos, de trabajos, de actividades que generan un alto riesgo. Esta es parte de las medidas para seguir avanzando en las políticas de seguridad laboral. El gobierno nacional emitió un ultimátum a las gasolineras del país para que entreguen información que permita corroborar que no tienen conexión con el narcotráfico. Esta medida podría afectar a más de 10.000 estaciones. El gobierno, a través de los ministerios de Justicia y de Minas, hizo un llamado para que 855 estaciones de servicio en 10 departamentos adelanten el proceso de certificación y los informes por tráfico de estupefacientes. Otras 645 estaciones están en trámite de un total de 2.900 en 423 municipios que tienen que hacer dicho proceso. Se tiene un plazo de 8 días o de lo contrario se cancelará la licencia de estas comercializadoras de combustible. En estos 10 departamentos, las estaciones de servicio que allí operan deben tramitar y obtener este certificado a través del Ministerio de Justicia, quien es la autoridad competente y encargada de verificar que los propietarios directos e indirectos de estos establecimientos de comercios no tengan antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Cabe recordar que esta medida se adoptó en Córdoba, Bolívar, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Guaviare, Cauca, Nariño y Putumayo. Esto es con el fin de hacer vigilancia y control a las regiones donde se presenta uso ilícito de hidrocarburos en actividades relacionadas con el narcotráfico y extracción de minerales. El precio del dólar sigue cayendo. Hoy la jornada cerró por debajo de los 4.000 pesos. El dato del día. El precio del dólar cerró en 3.974 pesos, lo que representó una caída de 32 pesos en la jornada de este jueves. Se tocó mínimos de 3.949 pesos, niveles que no se observaban desde mediados del año pasado. Los mercados siguen respondiendo a la incertidumbre global por cuenta de la guerra comercial y la situación fiscal de los Estados Unidos. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.974 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.030 pesos y la venden en 4.080 pesos. Un euro cuesta 4.710 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 89 centavos. El precio interno se cotizó a 2.285.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $67 con 17 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 85 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,58% a 1.684 puntos. Y esta vez la buena noticia, esa invitación que nos hace para el tema de inclusión para estas personas con neurodiversidad, que son las niñas, que nos acompaña como Juana, que van a ser 5. Entonces, las actividades de la alcaldía
son 100% públicas, son más de 110 actividades que vamos a tener alrededor de la Feria de las Flores. El concierto inaugural será el 1 de agosto en el Obelisco, con la participación por ahora de Jorge Celedón, Fernando González y Jessy Uribe. En el marco de las fiestas del mar y la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, el colectivo cultural presentó una programación con más de 20 eventos entre el 24 y el 29 de julio. Estamos rescatando la génesis de las fiestas del mar y tendremos una gran apuesta náutica con más de 15 deportes que vamos a trabajar en todo el corredor costero de Santa Marta, y en paralelo tendremos una gran agenda de conciertos que tendremos música vallenata, bachata, un poquitico de champeta, un poquitico de salsita. La iniciativa propone una celebración desde el arte, la palabra y la memoria territorial. Tendremos por primera vez el Hate Festival en su versión 500 años en Santa Marta. Hará su debut con grandes escritores nacionales, locales e internacionales. Tendremos a Juliet Romero, esta dramaturga nuestra muy samaria. Las puertas de Santa Marta se abren para celebrar el arte, la cultura y el entretenimiento. La ciudad natal de Ozzy Osbourne, Birmingham, en Inglaterra, se prepara para el festival del astro del heavy metal Back to the Beginning, considerado como el último concierto de Osbourne. Por esta razón, el Museo y Galería de Arte de la ciudad inaugura una exposición en honor al artista de 76 años, vocalista del grupo Black Sabbath. Se titula El héroe de la clase trabajadora. Además de imágenes del cantante, también se pueden conocer objetos personales como discos de reconocimiento y premios. El concierto con el que muchos despedirán de los escenarios a Ozzy será el 5 de julio y los fondos recolectados serán destinados a causas benéficas.